Hola, soy el Dr. Francisco Delgado, cardiólogo pediatra, y me especializo en la atención de niños con problemas cardíacos, desde las cardiopatías congénitas, que es que el paciente viene de nacimiento con sus problemas, o en las adquiridas, que el niño nació con su corazón normal y posteriormente se enfermó del corazón. Hoy quiero hablarles de una enfermedad particularmente muy importante y muy grave. Es una enfermedad que se conoce como tetralogía de Fallot, que es una de las cardiopatías complejas y graves más comunes que nosotros encontramos en la infancia. En la especialidad de cardiología pediátrica es una de las principales enfermedades que nosotros vamos buscando detectar, y aquí les voy a explicar más o menos en qué consiste o de qué trata esta enfermedad, que es bastante frecuente realmente. Bueno, en relación a la tetralogía de Fallot, es una enfermedad bastante antigua. Ya fue descubierta allá por los años de 1880 y al final se encontró este tipo de enfermedad, este tipo de problema que se denomina cardiopatía compleja porque afecta diferentes partes del sistema del corazón, o sea, no es una enfermedad simple. En relación a la epidemiología, pues es una enfermedad, como mencionaba, relativamente frecuente. Dentro de los nacimientos de las personas o de los niños representa alrededor del 0.08% de la población, que parece poco, pero realmente es bastante importante. Y en relación a todo el contexto en general de cardiopatías, la tetralogía de Fallot representa alrededor del 5 al 8% del total de enfermedades, es decir, que de 100 niños con problemas del corazón, por ejemplo en el Hospital Bloom, probablemente 8 de ellos van a tener esta enfermedad que se llama tetralogía de Fallot. ¿En qué consiste esta enfermedad? ¿Por qué se llama tetralogía? Bueno, pues se llama tetralogía porque está compuesta de 4 partes exactamente, o 4 partes son las que definen esta enfermedad. La primera de ellas es lo que se conoce como el defecto interventricular, es decir, que existe un hoyo que divide, o mejor dicho, hay una pared que divide el corazón entre el lado derecho y el lado izquierdo, y en esta enfermedad existe un agujero que comunica estas dos cámaras del corazoncito. Entonces ese es el defecto interventricular. La número 2, que es parte de los elementos de la tetralogía de Fallot, se compone por lo que se conoce como el cabalgamiento aórtico. Debido al defecto interventricular, la aorta, que es el principal vaso que sale del lado izquierdo del corazón, está como que desalineada un poquito de esa pared, o mejor dicho, como que se está tirando hacia el lado derecho del corazón, cuando realmente esa arteria debería estar saliendo particularmente del ventrículo izquierdo. Pero en la tetralogía de Fallot, este vaso está desalineado un 50% en relación a la salida de ese corazón. El elemento de esta enfermedad es lo que se conoce como estenosis subvalvular pulmonar. Del lado derecho del corazón sale una arteria que lleva sangre a los pulmones. Entonces, en la patología de tetralogía de Fallot tenemos una obstrucción al paso de sangre del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, porque existe una obstrucción justo abajo de esa válvula. Recuérdense que las válvulas son puertas que se abren por donde pasa o sale la sangre, o es expulsada la sangre. Entonces, en esta enfermedad, justo antes de esa puerta, tenemos como una estrechez, como que fuera un corredor que antes de llegar a la puerta pues se pone más estrecho. Entonces es la estenosis subvalvular pulmonar, que quizás es uno de los componentes que más síntomas producen en el niño. El cuarto componente de esta enfermedad es la hipertrofia ventricular derecha. Secundario a la obstrucción de la arteria pulmonar, es decir, que la sangre no sale completamente bien del lado derecho, pues entonces el corazón del lado derecho empieza a trabajar o a forzarse por tratar de sacar esa sangre por ese corredor que está mucho más estrecho. Y eso condiciona que ese músculo del lado derecho empiece a ponerse más gordito, más fuerte, que eso en el caso del corazón, aunque podría parecer que es algo bueno, pues realmente en el corazón es algo malo. Entonces, el diagnóstico de la tetralogía de Fallot. Bueno, nosotros los cardiólogos pediatras nos vamos fijando principalmente cuando evaluamos al paciente. El examen físico es lo principal o lo primordial. Los niños con tetralogía de Fallot tienen ciertas características físicas. Primero, podemos encontrarlos en los niños que tienen síndrome de Down, es decir, los niños con síndrome de Down pueden tener esta enfermedad. También los niños que tienen otro síndrome extraño que se conoce como 22q11. Entonces, cuando los niños tienen esos dos síndromes asociados y lo encontramos con otros detalles, nosotros sospechamos que pueda tener la tetralogía de Fallot. Pero ¿cuáles son esas características que van a notar los padres que tienen que tienen este niño que puede tener esta enfermedad? Bueno, los niños con tetralogía de Fallot, quizás el principal síntoma que los padres le van a notar es que se cansa con facilidad, y que principalmente en ciertas condiciones de estrés, cuando empieza a llorar mucho, el niño empieza a ponerse morado y cansado. Ese quizás es el dato más primordial que nosotros o que los padres tienen que ir buscando para sospechar si su hijo puede tener o no este problema. Entonces, las características físicas de que sea niño Down o con 22q11, quien se canse al comer y que aparte de eso empiece a ponerse morado, pues pueden ser signos de que tu paciente, en este caso el pacientito, o tu hijo o tu hija, pueda tener esta condición llamada tetralogía de Fallot. Hay otras cosas que se pueden ver asociadas, como la poca ganancia de peso, o que literalmente el niño constantemente se mantenga de color azul o morado.
Incluso en casos más graves, cuando están un poquito más grandes y los niños empiezan a caminar, empiezan a sufrir de algo que se conoce como crisis de cianosis o crisis azules, que es donde el niño a veces al caminar o agitarse mucho empieza a ponerse mucho más rápido su cansancio o su respiración, y eso lo puede poner muy cansado, al punto que puede llegar incluso a desmayarse o a convulsionar. Bien, ¿cómo se trata esta enfermedad? Después que se ha diagnosticado a través de un electrocardiograma, una radiografía, un examen físico y un ecocardiograma, que es la herramienta diagnóstica principal, pues ¿cómo se trata? Pues eso varía dependiendo del tipo de tetralogía de Fallot, porque esta enfermedad realmente puede variar mucho, es decir, la enfermedad con sus 4 componentes puede tener diferentes variables. Hay niños que tienen, por ejemplo, ese corredor que es bastante estrecho del lado derecho, que es la arteria pulmonar, está todavía mucho más estrecho, incluso puede estar casi cerrado. En otros pacientes, por ejemplo, los vasos o el hoyito dentro del corazón puede ser mucho más pequeño, o la arteria aorta está casi saliendo del lado derecho, o las arterias de los pulmones, las que llevan la sangre directamente hacia el pulmón derecho o el izquierdo, pueden estar mucho más pequeñas y pueden asociarse a otras malformaciones. Entonces mucho depende de cada niño en particular. Pero si nos vamos específicamente con los casos más comunes, los niños con tetralogía de Fallot, usualmente lo que se hace primero es, si no tiene crisis, pues no se les da ningún tipo de medicamento, solo se les recomienda el cuidado especial. Pero cuando tenemos la enfermedad y los niños empiezan a ponerse morados, en este caso lo que nosotros recomendamos son los betabloqueadores, a la cabeza el propranolol y el atenolol. Si mi niño tiene esta enfermedad, pues ¿qué procede? Bueno, obviamente tienen que ponerse en control en una institución de alta complejidad o alta especialidad, que en este caso sería el Hospital Bloom, con algún cardiólogo, como en nuestro caso, y iniciar lo que es el seguimiento, el tratamiento, y posteriormente, durante el proceso de avance o crecimiento del niño, se va buscando el espacio más apropiado o el tiempo mejor o preciso para operarlo, porque esta enfermedad no se tiene que operar muchas veces de inmediato. Depende de muchas condiciones, pero como que la ventana ideal para operar a un niño con esta condición va a partir de los 6 meses de edad hasta los año o año y medio, que es como la de ventana ideal. No significa que no puedan operarse antes o que no puedan operarse después, pero estadísticamente durante ese lapso de edad del paciente es cuando mejores resultados obtenemos. Entonces, al final, el tratamiento de ese tipo de problemas se basa primero quizás en la prevención, en mantener a nuestros niños lo más sanito posible, evitar que se nos enferme, que pierda peso, darle sus medicamentos cuando ya corresponden y empezar el proceso cuando sea debido de programar la cirugía. ¿Qué procedimientos se pueden hacer en el niño con esta enfermedad? Bueno, los niños con tetralogía de Fallot, como les digo, varían mucho del tipo de conformación o características en sí de la enfermedad. Porque hay niños que incluso cuando nacen tan cansados y tan morados que necesitan una cirugía de emergencia o paliativa, a modo de construirle una fístula o un caminito o una manguerita que le lleve sangre a los pulmones para que el niño no esté tan morado. Porque esa es la principal molestia en estos niños, que se ponen morados y cansados cuando entran en actividad física o en estrés. Pero obviamente cuando entramos a la ventana correcta de peso, talla y edad, y que todo lo tenemos bastante bien controlado, se va a hacer la cirugía correctiva, que básicamente consiste en arreglar esos 4 problemas que habíamos mencionado que componen esta enfermedad. Es decir, cerrar el agujerito, alinear la aorta que la tenemos un poquito cabalgada, liberar ese camino que está estrecho, ampliarlo, y ese engrosamiento o ese gordito que se pone del lado derecho del corazón, a veces es necesario reducirlo, como quitándole pedacitos de músculo o de carnita, porque como les menciono, el corazón demasiado gruesecito o hinchado no es algo bueno. Se pueden hacer ciertos procedimientos por cateterismo también, como para aliviar un poco la enfermedad, pero realmente las medidas paliativas en este tipo de problemas no es lo ideal. Lo ideal es siempre o mejor dicho, dirigir el objetivo de tratamiento es a controlar la enfermedad y hacer una cirugía correctiva de ser posible. La sobrevida de niños con este problema, obviamente si no se operan, muchos de estos niños van a fallecer en algún momento por las complicaciones de la enfermedad, o cuando se enferman de otra cosa como de una neumonía o de un dengue, su corazoncito no aguanta o no resiste este tipo de problemas. Ahora bien, después de operado, pues la sobrevida es bastante buena. Más del 85% de niños sobreviven después de los 5 años, incluso más
dependiendo de cómo haya sido su recuperación postoperatoria. Pero la mayoría de niños después de los 5 años realmente avanzan muy bien. La mayoría de niños que nosotros tenemos en nuestra institución, llegando a la adolescencia, pues se han mantenido bastante bien. En algunos casos van a requerir ciertas reintervenciones más adelante para mejorar algunos problemitas o complicaciones que con los años pueden aparecer en algunos pacientes, pero realmente un niño que se opera de esta enfermedad, después de un par de meses casi desarrolla una vida normal y tanto su peso, su talla, su crecimiento y todo alcanza las curvas de normalidad como cualquier otro niño. Si sospechas que tu niño tiene un problema del corazón y está poniéndose morado y cansado, pues hay que sospechar y pensar en esta enfermedad que puede ser grave. Si tienes alguna duda, pues obviamente consulta con el cardiólogo. Soy Francisco Delgado, cardiólogo pediatra, me especializo en la atención de niños con problemas del corazón. Si encuentras que el video ha sido útil y crees que hay información importante, te pido que le des like, lo compartas. Sígueme en diferentes redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, Instagram o TikTok. Y cualquier duda, pues deja tus comentarios en el video. Si tienes alguna inquietud o algún tema en particular que quieres que hablemos, pues en los comentarios los leo.